Buenos días, mi nombre es Aslénico Rojas Puerta de la Cruz, soy del grado 10A y hoy les voy a explicar varios temas matemáticos y cómo resolverlo. Como primer tema tenemos las operaciones combinadas. Las operaciones combinadas son ejercicios que dentro de estos mismos ejercicios tenemos otras operaciones matemáticas y que para resolverlo debemos de seguir un orden jerárquico. Dentro de ese orden jerárquico primero debemos eliminar lo que son los signos de agrupación como las llaves, los corchetes o los paréntesis. Luego seguimos con las potencias y raíces, luego con la multiplicación y la división y por último con la suma y resta. Si nosotros seguimos ese orden jerárquico, nuestra operación combinada, la respuesta va a ser correcta y si no, pues la respuesta será incorrecta. Como podemos observar, aquí tenemos un ejemplo de operación combinada y acá tenemos el orden de la jerarquía. Una recomendación y es que para poder resolver una operación combinada, lo ideal sería dividirla en términos. Por ejemplo, en esta operación, aquí tenemos un término y acá tenemos otro término. Yo primero voy a empezar a resolver el primer término. Para resolver el primer término debemos de guiarnos por el orden de la jerarquía. Primero tenemos eliminar los paréntesis, corchetes, llaves, luego las potencias, raíces, luego la multiplicación y la división y por último la resta o suma. En el primer término podemos observar que tiene los tres signos de agrupación, por lo tanto lo primero sería eliminar los paréntesis. Siempre debemos de comenzar de adentro hacia afuera, entonces aquí primero eliminamos los paréntesis. Para ello bajamos la operación y vemos que en los paréntesis tenemos una resta. 5 menos 3 es igual a 2. Cerramos corchete y llave y seguimos resolviendo. Como ya eliminamos los paréntesis, debemos de ahora eliminar los corchetes que están aquí. Y dentro de esos corchetes vemos que tenemos otra operación. Para eliminar el corchete debemos de realizar esta operación de aquí. Y como no tenemos ya paréntesis dentro de esa operación, seguimos con el segundo punto, que es eliminar potencias y raíces. En los corchetes dentro de la operación vemos que sí tenemos lo que es potencias y raíces, entonces debemos de eliminarlo para así poder borrar los corchetes. Bajamos la operación, raíz cuadrada de 36 es 6 más 2 al cubo es igual a 8 por 2, cerramos corchete y llave. Ahora ya hemos eliminado lo que son las potencias y las raíces, pero todavía tenemos el corchete. Para eliminarlo, otra vez debemos de resolver la operación de adentro. Como ya eliminamos lo que son potencias y raíces, pasamos al tercer punto, que son multiplicación y división. Aquí no tenemos división, pero sí tenemos una multiplicación, entonces debemos de eliminarlo. Bajamos otra vez la operación y realizamos la multiplicación. Más por más es más, 8 por 2 es igual a 16, cerramos corchete y llave. Ahora, como ya eliminamos lo que son la multiplicación y todavía no hemos borrado los corchetes, tenemos que pasar al cuarto punto, que es la resta o la suma. Y sí tenemos una suma, no resta, pero sí tenemos suma. Entonces, para eliminarlo debemos de realizar esa operación. Seguimos bajando y 6 más 16 es igual a 22. De esta manera ya hemos borrado lo que son los corchetes y cerramos llave. Ahora, como ya eliminamos los corchetes, tenemos que eliminar las llaves. Como no tenemos aquí ni potencia ni raíz, tampoco tenemos multiplicación y división, sí tenemos resta y suma. Entonces, para eliminar las llaves debemos de sumar o restar. 18 menos 22 es igual a menos 4.
Como ya resolví el primer término, ahora voy a comenzar a resolver el segundo término. En el segundo término, como debemos de guiarnos con el orden jerárquico, vemos que tenemos paréntesis, entonces debemos de eliminar esos paréntesis. Bajamos la operación y eliminamos los paréntesis. 6 menos 1 es igual a 5. Como ya eliminamos los paréntesis y tampoco tenemos corchetes y llaves, debemos de bajar al segundo punto, que son las potencias y las raíces. Como vemos que tampoco tenemos potencias y raíces, entonces bajamos al tercer punto, que son multiplicación y división. Sí tenemos multiplicación y sí tenemos división. Aquí hay una quedó y el 4, porque el 4 es el resultado de del primer término. Y si lo dividimos, nos quedaría menos 2. Más, por más es más. Acá tenemos una multiplicación. 4 por 5 es igual a 20. Y ya hemos resuelto el tercer punto, que es la multiplicación y la división. Ahora debemos de resolver el cuarto punto, que es resta y suma. Menos más 20 es igual a menos 18. Esta sería la respuesta de toda la operación combinada, siguiendo el orden de las jerarquías. Como segundo tema tenemos las ecuaciones e inecuaciones de primer grado. Ambas son dos expresiones algebraicas distintas. En las ecuaciones se busca el valor de la variable que hace posible la igualdad mediante operaciones inversas entre ambos miembros con el fin de despejar la incógnita. Mientras que en la inecuación es una comparación de dos expresiones mediante signos de desigualdad, como menor que o mayor que, o menor o igual que, o menor o mayor o igual que. Y además que si se lo multiplica por un número negativo, el signo de desigualdad cambia. Como podemos observar, aquí tenemos una ecuación. ¿Cómo lo reconocimos? Pues por el signo de igualdad. Para poder resolver una ecuación de primer grado, lo primero que debemos de hacer es despejar x. Es decir, la x debe de quedar sola en el lado 1, mientras que las que no tienen incógnita o no tienen x deben de quedar en el lado 2. Cuando se cambian de lado, también se cambian de signo. Es decir, si yo cambié un número del lado 2 al lado 1 y es positivo, pasa al otro lado con signo negativo. Entonces, para resolver esta operación, lo primero que debemos de hacer es poner las x o las incógnitas en el lado 1. En este caso, la x, ese término, ya está en el lado 1, por lo tanto, lo único que debemos hacer es bajarla. Mientras que el 4 no debería de estar en el lado 1, sino en el lado 2, porque no tiene incógnita, no tiene una variable o una x. Pero como lo vamos a cambiar al lado 2, cambia también su signo. Si aquí está positivo, cambia al otro lado negativo. Ahora, como aquí ya no se puede hacer nada, lo único que hacemos es bajar. Y aquí resolvemos. 12 menos 4 es igual a 8. Como aquí está multiplicando, este 2 está multiplicando y la x debe de quedar sola, debe pasar al otro lado dividiendo. Entonces x es igual a 8 dividido entre 2. Resolvemos. X es igual a 8 dividido entre 2 es igual a 4. Y ya estaría resuelto una ecuación de primer grado. Ahora, para comprobar que si es una igualdad, reemplazamos este 4 en la x. De esta forma, 2, entre paréntesis, 4 más 4 es igual a 12. Y aplicamos las operaciones combinadas. 2 por 4 es igual a 8, más 4 igual a 12. 8 más 4 es igual a 12 y bajamos lo demás y como podemos observar sí es una igualdad porque ambos números son iguales. En el lado 1 tenemos el 12, mientras que en el lado 2 también tenemos el 12. Entonces sí es una igualdad. Aquí tenemos una inecuación de primer grado.
Lo reconocemos pues por su signo. Algo que debemos de saber es que en las inecuaciones, al momento de resolverlo, es casi similar a una ecuación. Lo único que lo diferencia es su signo y que en este caso pues se grafica. Como ya sabemos, en las ecuaciones los números que tienen incógnitas o variables o x van en el lado 1, mientras que los que no tienen van en el lado 2. En este caso, asimismo pasa con las inecuaciones. Aquí ya tenemos el 3x en el lado 1, por lo tanto solo lo bajamos. Este 5x no está en el lado 1 y debería de estarlo, por lo tanto lo movemos al lado 1 cambiando de signo. Como aquí está positivo, acá pasa a negativo. Bajamos el signo mayor o igual que y bajamos el 8. Resolvemos. 3x menos 5x es igual a menos 2x, mayor o igual que 8. Algo que debemos de saber es que las x nunca deben de quedar negativas. Si quedan negativas, nosotros debemos de multiplicarlo por menos 1. Así también pasa en las ecuaciones. Lo único que lo diferencia es que en las inecuaciones, al momento de multiplicarlo por menos 1, el signo que está aquí, el signo de desigualdad, cambia. Entonces, menos 1 por menos 2 es igual a 2x, y como mencioné que el signo cambia, pues lo cambiamos, ya no sería mayor o igual que, sino menor o igual que, y menos 1 por 8 es igual a menos 8. Ahora seguimos resolviendo. Como este está multiplicando, pasa el otro dividiendo para que la x quede sola. Entonces, quedaría de esta manera. Seguimos resolviendo. Menos 8 dividido entre 2 es igual a menos 4. Y esto se lee los números menores o igual que menos 4. Ahora debemos de graficarlo. Aquí lo único que hacemos es dibujar una bolita marcada y los números menores que menos 4 están para la izquierda. Entonces dibujamos una flechita y ya estaría resuelto. Si nosotros no tuviéramos este signo menor o igual que, si no tuviéramos solamente menor, así, esto no estaría pintado, sino solamente estaría dibujado. Este es abierto y esto es cerrado, dependiendo del signo. Se escribe de esta forma, entre paréntesis, menos infinito, coma, menos 4 y corchete, porque incluye el menos 4. Inecuaciones lineales con dos incógnitas. Aquí tenemos una inecuación lineal con dos incógnitas. ¿Cómo lo reconocemos? Pues porque tiene dos variables. Tiene la variable x y tiene la variable y. Y además porque tiene el signo que representa la inecuación, que es el signo de desigualdad. Para poder resolver una inecuación lineal con dos incógnitas, lo que debemos de hacer es convertirlo en una ecuación, es decir, reemplazar el signo de la desigualdad por una de la igualdad, una ecuación. Por lo tanto, nos quedaría de esta forma: 2x menos y es igual a 3. Cuando ya lo convertimos en una ecuación, debemos ahora de despejar una incógnita. Podemos despejar tanto la variable x como la variable y. En este caso yo voy a despejar la variable y. Entonces nos quedaría menos y es igual a 3. Este pasa al otro lado con signo cambiado, que es negativo. Y como una incógnita nunca puede quedar negativa, debemos de multiplicar toda la ecuación por menos 1. Menos 1 por menos y es igual a y. Bajamos el signo de desigualdad. Menos 1 por 3 es igual a menos 3. Menos 1 por menos 2x es igual a más 2x. Algo que podemos hacer aquí es ordenarlo. Si nosotros lo ordenamos, nos quedaría y es igual a 2x menos 3. Una vez que ya está convertida en una ecuación y ya hayamos despejado y, vamos con el segundo paso, que es una tabla de valores. Esta tabla de valores nos va a ayudar para graficar y para
encontrar una solución. Ponemos la variable x y la variable y. A esa tabla le vamos a agregar valores. Sin embargo, algo que pasa es que hay personas que trabajan con más de 2 puntos, o sea, más de estos 2 cuadritos, o hay personas que solamente trabajan con uno. Si yo trabajara con un punto, en ese punto pueden entrar varias rectas, pero si yo trabajara con 2 puntos, en esos 2 puntos ingresa una sola recta a una sola dirección. Entonces yo voy a trabajar con 2 puntos. A esos 2 puntos le voy a asignar un valor a x. Podemos asignarle un valor tanto a x como a y. Por ejemplo, a x yo le puedo poner 0 y a y yo le puedo poner 0, y debo de encontrar la variable en la que no tenga un valor. En este caso yo voy a poner valores solamente a x. Voy a poner menos 1 y 1. Ahora lo que debemos de hacer es reemplazar valores, es decir, copiamos la ecuación original, y es igual a 2x menos 3, y reemplazamos el valor de x, que es menos 1. Y es igual a 2 entre menos 1. Bajamos el menos 3 y resolvemos. Y es igual a más por menos es menos, 2 por 1 es 2, bajamos el 3, y es igual a menos 5. Entonces el valor de y es menos 5. Asimismo vamos a estar haciendo con la otra variable de x, que es 1 solo, 1 positivo, no negativo. Entonces nos quedaría 2 entre paréntesis 1 menos 3, 2 por 1 es 2, menos 3, y nos quedaría menos 1. Ahora el valor del segundo punto es menos 1. A esto se lo llama, al primer punto se lo va a llamar a, que está compuesto por el primer valor de x, que es menos 1, y por el segundo, que es menos 5, que equivale a y. Y el segundo punto lo vamos a llamar b, que está así mismo conformada por el valor de x, que es 1, y el valor de y, que es menos 1. Ahora vamos a graficarlo en el plano cartesiano que tenemos aquí. Vamos a encontrar estos valores. En x pues tenemos menos 1, que este es x y este y. Menos 1 tenemos en x negativa, por lo tanto buscamos menos 1 en la x negativa que está aquí, y va con menos 5 en la y negativa. Entonces lo unimos, ponemos un puntito. Asimismo vamos con el otro punto, que es b. Tenemos 1 en las coordenadas x positiva y menos 1 en las coordenadas y negativa, y hacemos un puntito. Algo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros tuviéramos en la inecuación el signo de desigualdad menor o igual que o mayor o igual que, nosotros vamos a dibujar una recta normal. Pero si tuviéramos menor que o mayor que, vamos a dibujar una recta entrecortada. En este caso nuestra inecuación tiene un signo menor o igual que, por lo tanto vamos a dibujar una recta normal. Como no tengo regla, solamente voy a dibujarla a pulso y ya nos quedaría. Este es el paso 3. Algo que debemos de tener en cuenta, una vez que ya realizáramos el paso 3, nos seguimos con el paso 4. En el paso 4 vamos a hacer punto de prueba, o sea, vamos a ver si la ecuación satisface, o sea, si los puntos satisfacen a la ecuación. Para ello vamos a buscar puntos que no crucen el plano cartesiano. Los puntos que yo tengo sí cruzan el plano cartesiano, pero para hacer este punto de prueba nosotros no debemos de tener puntos que
crucen el plano cartesiano. Muchas personas utilizan los puntos del punto de origen, que son 0 y 0, x, y, así. Entonces yo también voy a utilizar eso. Para ello vamos a copiar la inecuación normal, que es 2x menos y, signo de desigualdad, y 3. Y vamos a reemplazar esos valores, es decir, 2 entre paréntesis, que x equivale a 0 y y también equivale a 0. Y resolvemos. 2 por 0 es igual a 0, menos 0, 0 menos 0 es 0, y ya estaría. Aquí comprobamos si satisface a la inecuación. 0 es menor o igual que menos 3, ¿verdadero o falso? Es verdadero, porque 0 sí es menor que 3. Si aquí tuviéramos 10, diría 10 es menor o igual que 3, lo cual es falso porque 10 no es menor o igual que 3. Pero como nosotros tenemos 0, sí satisface la inecuación. Luego de comprobar que sí satisface, vamos a pintar todo esto, toda esta parte la vamos a pintar cuando satisface la inecuación. Si, como por ejemplo en el ejemplo que habían puesto anteriormente, si aquí estuviéramos 10, esto no estaría pintado, sino estaría pintado la parte de acá, la parte contraria. Si aquí tuviéramos 10, no pintaríamos esta parte, sino la parte que está acá. Y estas serían las inecuaciones lineales con dos incógnitas. Como segundo tema tenemos el sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Un sistema de ecuación lineal con dos incógnitas se puede resolver por diferentes métodos. Entre ellos tenemos el método gráfico, el método de igualación, el método de sustitución y el método de reducción. Yo les voy a explicar sobre cómo resolver un sistema de ecuación lineal con dos incógnitas mediante el método gráfico. Para poder entenderlo, primero, un sistema de ecuaciones lineales está compuesto por dos ecuaciones, primera ecuación y segunda ecuación. Para poder resolverlo, como primer paso, tenemos que despejar la incógnita en las dos ecuaciones. Algo que debemos de saber es que si nosotros despejamos la incógnita x en la primera ecuación, en la segunda también debemos de despejar la variable x. Aquí tenemos un sistema de ecuación, ya sabemos porque tiene dos ecuaciones, primera ecuación y segunda ecuación. Ahora vamos a despejar la incógnita en ambas ecuaciones como primer paso. Entonces bajamos la primera ecuación, que es x más y es igual a 4, y despejamos la incógnita. Yo voy a despejar la variable, por lo tanto decimos y es igual a 4, esta x como está positiva pasa al otro lado de forma negativa. Y ya estaría despejada la variable de la primera ecuación. Lo vamos a escribir acá al lado. Y es igual a 4 menos x. Ahora debemos de despejar la incógnita de la segunda ecuación. Sin embargo, en esta segunda ecuación la incógnita ya está despejada, que es la variable y. Por lo tanto, solo debemos de dejarlo así de esta forma. Como segundo paso tenemos una tabla de valores. Como son dos ecuaciones, vamos a utilizar dos tablas de valores. A esas dos tablas de valores le vamos a asignar números. Pueden ser menos 3, menos 4, menos 5, o 1, 2 o 3. En mi caso yo le voy a asignar a la x los valores de 0, 1 y 2. De la misma forma en la segunda tabla, 0, 1 y 2. Ahora lo que debemos de hacer es reemplazar el valor de x en las dos ecuaciones. Es decir, bajo la primera ecuación, que es y es igual a 4 menos x, y reemplazo el valor de x de la primera tabla en la primera ecuación. Entonces decimos y es igual a 4 menos, el primer punto es 0, entonces escribimos el 0 y resolvemos. Y es igual a 4 menos 0 es igual
a 4. Y ese es el resultado y el valor de y del primer punto, que es 4. Asimismo, hacemos con el segundo punto, que es 1. Entonces, y es igual a 4 menos 1. Y resolvemos. Y es igual a 4 menos 1 es igual a 3. Entonces, el valor de y es 3 del segundo punto. Ahora vamos con el último, que es 2. Y es igual a 4 menos 2. Resolvemos. Y es igual a 4 menos 2 es 2. Y ya encontramos el valor de y del último punto. Asimismo, vamos a hacer con la segunda tabla en la segunda ecuación. Escribimos la segunda ecuación, que es y es igual a 2x menos 5, y reemplazamos valores de x. Y es igual a 2 entre paréntesis 0 menos 5. Resolvemos. Y es igual a 2 por 0 es 0, bajamos el menos 5, resolvemos. Y es igual a 0 menos 5 es menos 5. Y ese es el valor de y del primer punto. De esa misma forma lo hacemos con el otro punto, que es 1. Entonces resolvemos. Y es igual a 2 por 1 es 2, bajamos el menos 5. Y es igual a 2 menos 5 es menos 3. Y ahora lo vamos a hacer con el último punto, que es 2. Entonces, y es igual a 2 por 2, 4, bajamos el menos 5 y resolvemos. Y es igual a 4 menos 5 menos 1. Y encontramos los valores de y de ambas tablas. Ahora lo que vamos a hacer es graficar estas dos tablas en el plano cartesiano. Primero vamos a graficar la primera tabla. Buscamos en el eje de las x positivas el 0 y en las y positivas el 4. Entonces aquí tenemos el 4 y hacemos una bolita. De la misma manera con el segundo punto. En el eje de las x positivas buscamos el 1 y en las y positivas buscamos el 3. Aquí lo tenemos y vamos a unirlo. Dibujamos una bolita y así vamos a graficar con el último punto. En el eje de las x positivas el 2 y en las y positivas el 2 también. Unimos y ya estaría. Ahora lo que vamos a hacer es trazar una recta, una línea. Y lo hacemos, trazamos a pulso. Y ya estaría. Ahora vamos a graficar la segunda tabla. En la x buscamos el 0 y en la y positiva el menos 5. En la y negativa, perdón, buscamos el menos 5. Como aquí tenemos el menos 5, entonces lo pintamos. Y asimismo con el segundo punto. En las x positivas el 1 y en las y negativas el menos 3. Y lo unimos. El 1 con el menos 3. Hacemos el circulito y ya estaría. Ahora en las x positivas el 2 y en las y negativas el menos 1. Entonces unimos, aquí está. Y de la misma forma vamos a trazar una recta, una línea. Ahora lo que debemos de hacer, una vez que ya hemos graficado las dos ecuaciones, vamos a pintar el punto donde se topan las rectas, que es en este caso aquí. Aquí se topan las rectas. Y vamos a unir los puntos que conforman digamos, el choque de esto, ¿no? Entonces vemos que está en el menos 3, por lo tanto lo unimos. Y también está el menos 1, entonces lo unimos. Y vemos que esos puntos son del eje de la x, el 3, y del eje de la y positiva, el 1, ¿no? Ahora, esos puntos lo vamos a reemplazar en ambas ecuaciones para comprobar que, digamos que sí es una ecuación, ¿no? Y que lo que acabamos de realizar está bien. Entonces copiamos la primera ecuación, que es y es igual a 4 menos x, y reemplazamos los puntos. El 3 viene de las x y el y
y el 1 viene de las y, ¿no? Entonces, la y equivale a 1 y la x al 3. Resolvemos. 1 es igual a 4 menos 3 es 1. Entonces, la primera ecuación está bien. Ahora vamos a hacerlo con la segunda. Escribimos la segunda ecuación, que es y es igual a 2x menos 5, y reemplazamos. Ya sabemos que y equivale a 1 y x equivale a 3, ¿no? Entonces resolvemos. 1 es igual a 2 por 3 es 6, bajamos el menos 5 y resolvemos. 1 es igual a 6 menos 5, 1, ¿no? Entonces, ambas ecuaciones sí son un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, por lo tanto, todo lo que acabamos de resolver es correcto. Ahora, para poder resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante el método de igualación, que es otro método, lo primero que tenemos que hacer como primer paso es despejar la incógnita en ambas ecuaciones. En mi caso, vamos a despejar en ambas ecuaciones la incógnita x, ¿no? Entonces bajamos la primera ecuación, que es x más y es igual a 10, y vamos a despejar x. X es igual a 10, esta y como está positiva pasa al otro negativa. Y ya estaría despejada la x de la primera ecuación. Asimismo vamos a hacerla con la segunda ecuación. Bajamos la ecuación, 2x menos y es igual a 2 y despejamos la incógnita x. 2x es igual a 2. Este menos y pasa al otro lado con signo positivo, más y. Ahora, como debemos de despejar la x, este 2 pasa al otro lado dividiendo, porque está multiplicando. Entonces bajamos x es igual a 2 más y dividida entre 2. Y una vez ya despejamos la incógnita x en ambas ecuaciones. Ahora, como segundo paso tenemos igualarlo, es decir, vamos a coger el resultado obtenido de ambas ecuaciones y las vamos a poner acá, o sea, las vamos a igualar. Entonces, sin escribir la incógnita, ¿no? Entonces escribimos 10 menos y es igual, porque vamos a igualarla, a la otra ecuación, al otro resultado, que es 2 más y entre 2, ¿no? Y ya lo hemos igualado. Ahora vamos a multiplicar en x. Aquí se sobreentiende que está dividido en 1, ¿no? Para que puedan entenderlo, ¿no? Ahora lo único que vamos a hacer es multiplicar en x. Este va a multiplicar para este y este va a multiplicar para este, ¿no? Podemos tanto poner el 1 o no ponerlo, igual se sobreentiende que hay un 1. Entonces vamos a multiplicar en x, ¿no? 1 multiplicado para esto, 2 más y es igual, y 2 multiplicado para estos términos, ¿no? 10 menos y entre paréntesis. Ahora multiplicamos. Más por más es más, 1 por 2 es 2, más por más es más, 1 por y es y, igual a más por más es más, 2 por 10 es 20, más por menos es menos, y 2 por y es 2y. Seguimos resolviendo. Ahora vamos a poner las incógnitas en el lado 1 y los que no tienen incógnita en el lado 2. Entonces bajamos la y. Esta y, como está positiva, pasa al otro lado con signo cambiado, signo positivo, más 2y. Igual a 20, este 2, como está positivo, pasa al otro lado negativo. Y resolvemos. Y más 2y es igual a 3y. Bajamos el signo de igualdad. 20 menos 2 es igual a 18. Ahora seguimos resolviendo. Y es igual a 18. Este, como está dividido, está multiplicando, pasa al otro dividiendo. Y es igual a 18 dividido entre 3 es igual a 6, ¿no? Y ya hemos encontrado el valor de y.
Ahora, este valor lo vamos a reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones para encontrar el valor de x. Vamos a hacerlo primero con la primera ecuación, ¿no? Entonces, x más y es igual a 10 y reemplazamos el valor de y en las y, ¿no? X más y equivale a 6 es igual a 10. Seguimos resolviendo para encontrar el valor de x. X es igual a 10, este 6 positivo pasa al otro negativo. X es igual a 10 menos 6, 4, ¿no? Ahora ya hemos encontrado el valor de x. Ya encontramos el valor de y ya encontramos el valor de x. Vamos a anotarlos aquí, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? Este es el eje de la y este es de las x y este es el eje de las y. Y equivale a 4, x equivale a 4 y y equivale a 6. Ahora vamos a graficarlo en el plano cartesiano que tenemos aquí al ladito. En el eje de las x positivas buscamos el número 4 que está aquí y se juntan en el eje de las y positivas con el 6 que no está aquí pero la vamos a dibujar. Ahora vamos a unirlos, ¿no? Dibujamos un puntito y trazamos una línea. Entonces ya hemos graficado. Para comprobar que sí es una ecuación, vamos a reemplazar estos valores en cualquiera de estas dos ecuaciones, ¿no? Vamos a hacerlo en ambas ecuaciones, ¿no? Primero con la primera ecuación, que es x más y es igual a 10. X equivale a 4 y y equivale a 6, ¿no? Ahora resolvemos. 4 más 6 es igual a 10. Bajamos el signo de igualdad y el 10. Entonces, esta ecuación sí está bien. Ahora vamos a hacerlo con la segunda ecuación para comprobar, ¿no? 2x menos y es igual a 2. 2 por, ya, ¿cuánto vale x? Vale 4, equivale a 4. Y y equivale a 6. Ahora resolvemos. 2 por 4 es 8. Bajamos el menos 6 y lo demás y resolvemos. 8 menos 6 es igual a 2, ¿no? Entonces, todo lo que acabamos de hacer para resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante el método de igualación es correcto. Como siguiente método tenemos para resolver este sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, tenemos otro método que es el método de sustitución. Para poder resolver este sistema de ecuación lineal con dos incógnitas por el método de sustitución, como primer paso tenemos escoger cualquiera de estas dos ecuaciones, solo una ecuación, y a esa ecuación vamos a despejar una sola incógnita. En este caso yo voy a despejar la primera ecuación, que es x más y es igual a 5, y voy a despejar la incógnita x. Entonces nos quedaría x es igual a 5, esta y positiva pasa al otro lado con y negativa, y ya hemos despejado la incógnita en la primera ecuación. Ahora vamos a reemplazar el valor de x, que ya sabemos que es 5 menos y, en la segunda ecuación. Si nosotros hubiéramos escogido la segunda ecuación para despejar x, tendríamos que reemplazar su valor en la primera ecuación, pero en este caso hemos despejado la primera ecuación y debemos de reemplazar este valor de x en la segunda ecuación. Entonces bajamos 2x menos y es igual a 1, esto es la segunda ecuación, y reemplazamos el valor de x y como podemos ver es 5 menos y. Entonces decimos 2 entre paréntesis el valor de x que es 5 menos y, cerramos paréntesis, bajamos menos y es igual a 1. Y
vamos a seguir resolviendo. Como aquí no se puede hacer nada, debemos de multiplicar este 2 para todos los términos. Más por más es más, 2 por 5 es 10, más por menos es menos, 2 por y es 2y, bajamos el menos y, es igual a 1, seguimos resolviendo. Bajamos esto 2y menos y, porque son los términos que deben de estar en el lado 1, es igual a 1, este 10 como está positivo pasa al otro lado con menos 10 negativo. Y seguimos resolviendo. Menos 2y menos y es igual a menos 3y. Bajamos el signo de igualdad. 1 menos 10 es igual a menos 9. Y como cualquier incógnita no debe de quedar negativa, vamos a multiplicarlo por menos 1 a toda la ecuación. Ahora, menos 1 por menos 3 es igual a 3y. Bajamos el signo. Menos 1 por menos 9 es igual a 9. Y seguimos resolviendo. Y es igual a 9. Este 3 como está multiplicando pasa a dividir. Y es igual a 9 dividido entre 3 es igual a 3. Y ya hemos encontrado ahora el valor de y. Este valor de y lo vamos a reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones. Yo voy a escoger la segunda ecuación que aquí está y vamos a reemplazar el valor de y, que es 3, en la y misma, ¿no? Entonces, nos quedaría 2x menos el valor de y, que es 3, es igual a 1. Y resolvemos, obviamente tenemos que despejar la variable x. 2x es igual a 1 menos 3, pasa al otro lado, positivo, que es más 3. 2x es igual a 1 más 3, es igual a 4, ¿no? X es igual a 4, este 2, como está multiplicando, pasa al otro lado, divide. Y x es igual a 4 dividido entre 2 es igual a 2. Ahora, como podemos observar, ya hemos encontrado el valor tanto de x como de y, que son estos de aquí. X equivale a 2 y y equivale a 3, que son los puntos que vamos a estar graficando. El valor de 2 es x y el valor de 3 es y. Ahora vamos a graficarlo en el plano cartesiano. En el eje de las x positivas está el 2, que va a unirse con el eje de las y positivas, con el 3, que aquí están. Lo único que debemos de hacer es unir. Y trazamos una recta. Ahora, para comprobar que lo que acabamos de hacer es correcto, vamos a reemplazar esos valores en cualquiera de las dos ecuaciones. Voy a hacerlo en la primera ecuación. Como ya sabemos que x equivale a 2 y y equivale a 3, vamos a resolverlo ahora. 2 más 3 es igual a 5. Bajamos lo demás. Y como podemos observar, todo lo que acabamos de hacer es correcto. Como último método tenemos para poder resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Ahora como último método tenemos el método de reducción. Para poder resolverlo primero debemos de fijarnos en los coeficientes de los primeros términos de ambas ecuaciones, de la primera ecuación y de la segunda ecuación. Como podemos ver, los coeficientes de los primeros términos son 2 y 1. Ahora, estos coeficientes van a multiplicar para cada uno de estas ecuaciones. Es decir, 1 va a multiplicar para toda esta ecuación y 2 va a multiplicar para toda esta ecuación. Solo que hay algo, y es que si vamos a multiplicar el 1 para toda esta ecuación, siempre va a pasar con la ecuación segunda, la segunda ecuación. Este 1 no va a ser positivo, sino que va a ser negativo, para poder cambiar los signos y que se puedan restar o sumar. Por eso se llama reducción, que es algo similar como eliminar, ¿no? Y este 2 va a multiplicar para la segunda ecuación, que en este caso no se cambia de signo, solamente se conserva, ¿no?
Ahora vamos a multiplicar, ¿no? Menos por más es menos, 1 por 2x es 2x, menos por más es menos, 1 por y es igual a y, bajamos el signo de igualdad, menos por más es menos, 1 por 6 es 6. Ahora va a ser esto mismo, vamos a hacer esos mismos pasos con la segunda ecuación. Más por más es más, 2 por x es 2x, más por menos es menos, 2 por 3y es 6y, es igual a más por menos es menos y 2 por 4 es 8, ¿no? Ahora a eso vamos a sumar o restar términos semejantes. Menos 2y más 2y se eliminan porque son términos semejantes. Ahora, menos y menos 6y es igual a menos 7y. Bajamos el signo. Menos 6y y menos 8y es igual a menos 14, sin la y. Ahora, vamos, como la incógnita nunca debe de quedar negativa, lo vamos a multiplicar con y menos 1 para toda esta ecuación. Menos 1 por menos 7y es igual a menos 7. Positivo, perdón. Menos 1 y menos 14 es igual a 14 positivo. Ahora vamos a resolver. Y es igual a 14, como está multiplicando pasa a dividir, que es 7. Y es igual a 2. Y ya hemos encontrado el valor de y. Ahora, a ese valor de y lo vamos a reemplazar para cualquiera de estas dos ecuaciones. Puede ser la primera o puede ser la segunda. Preferible que sea la segunda, ¿no? Entonces, como ya sabemos que y vale 2, vamos a reemplazar ese valor. Bajamos la segunda ecuación, que es x menos 3y es igual a menos 4, y reemplazamos el valor de y, que es 2. X menos 3, entre paréntesis, 2, es igual a menos 4. Y resolvemos. X menos por más es menos, 3 por 2 es 6, es igual a menos 4, ¿no? Ahora debemos de despejar X. X es igual a menos 4, menos 6 pasa al otro lado, más 6. Y resolvemos X es igual a menos 4 más 6 es igual a 2. Y ya hemos encontrado tanto el valor de x como el valor de y, que lo vamos a estar poniendo acá al lado, que son x equivale a 2 y y equivale a sí mismo a 2, ¿no? Este de x y este de y. Ahora, eso lo vamos a estar graficando en este plano cartesiano. Vemos que en el eje de la x está el 2 positivo y que debe unirse con el eje de la y positivo, así mismo con el 2. Entonces vamos a graficarlo, ¿no? Dibujamos un puntito y una recta. Y ya estaría. Ahora lo único que debemos de hacer para comprobar que sí, lo que hicimos está bien, es reemplazar estos valores en cualquiera de estas dos ecuaciones. Vamos a elegir la primera ecuación, que es 2x más y es igual a c. Y vamos a reemplazar los valores. X equivale a 2 y y equivale a sí mismo a 2. Entonces resolvemos. 2 por 2 es 4, más, bajamos lo demás y resolvemos. 4 más 2 es 6 y igual a 6. Y como podemos observar, sí es igual, por lo tanto, esto es la forma correcta para resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas por el método de reducción. Ahora tenemos otro tema que son lógica matemáticas, preposiciones valor de verdad y conectores lógicos. Las proposiciones son oraciones que pueden ser tanto verdaderas como falsas, pero no las dos al mismo tiempo. Aquí tenemos ejemplos de proposiciones. En el primer ejemplo tenemos Ecuador se encuentra en América, ¿verdadero o falso? Es verdadero porque Ecuador sí se encuentra en América. Y como podemos observar, sí es una proposición porque es una oración que puede ser tanto verdadera como falsa.
En el segundo ejemplo tenemos 9 es un número par, lo cual es falso porque 9 no es un número par. Y también es preposición pues porque es una oración que es verdadera o es falsa. Tenemos dos tipos de proposiciones, las simples y las compuestas. Las simples son proposiciones que no tienen conectores lógicos, es solamente digamos que es una oración, mientras que las compuestas tienen conectores lógicos, es decir, tienen dos oraciones simples que son unidas por un conector, lo que los convierte en compuestas. Tenemos los conectores lógicos, pues son símbolos que unen a dos proposiciones simples. Dentro de estos conectores tenemos la disyunción, la conjunción, la condicional, la bicondicional y la negación. La disyunción se representa con el símbolo que está aquí, la conjunción con el símbolo opuesto, que es este, la condicional con el símbolo que está aquí y la bicondicional con estos símbolos, mientras que la negación con el símbolo de esta forma. La disyunción se lee O, la conjunción se lee y la condicional se lee si, entonces, que. La bicondicional se lee si y solo si. Y la negación se lee no. Estos conectores lógicos tienen tablas. Debemos de sabernos las tablas de la verdad para poder resolver lo que son los valores, las proposiciones de valor de la verdad, o sea, otra tabla para poder resolver una tabla. Para que podamos resolver esa tabla debemos de sabernos sus tablas de cada una de estos conectores lógicos, es decir, sus reglas. Como podemos observar, ahora tenemos la tabla de todos los conectores lógicos, de disyunción, conjunción, condicional, bicondicional y negación. Vamos primero con la primera tabla, o sea, su regla. En la disyunción dice que es solo es verdadero cuando al menos alguna de las dos proposiciones lo es. Es decir, que si en la primera proposición y la segunda proposición son verdaderos, quiere decir que las respuestas de ambas es verdaderas, porque ambas son verdaderas. Y la regla dice que es verdadero cuando al menos alguna de las dos es verdadero. Ahora seguimos con que la primera proposición es verdadero y la segunda es falso. Eso es igual a verdadero, porque hay un verdadero al menos en una sola proposición. Luego tenemos falso y verdadero. La respuesta es verdadero. Ahora vamos con el otro punto que dice, la primera proposición es falsa y la segunda también. Eso quiere decir que es falso, porque la regla dice que es verdadero cuando al menos alguna de las dos proposiciones haya uno verdadero. Luego tenemos con la conjunción. En la regla de la conjunción dice que es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderos. Eso quiere decir que si la primera proposición es verdadera y la segunda también, la respuesta es verdadero. Pero si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, la respuesta es falsa, porque la regla dice que es verdadero cuando ambas proposiciones, es decir, P y Q, son verdaderos. Entonces, en este tercer punto nos quedaría la primera proposición es falsa y la segunda verdadera es falsa. Asimismo con la última, la primera proposición es falsa y la segunda también, entonces es falso. Luego tenemos con la condicional. Esta regla dice que solamente es falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Entonces aquí tenemos la primera proposición tenemos verdadero y la segunda tenemos verdadero, por lo tanto es verdadero.
Luego tenemos que la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Entonces es falsa porque la regla dice que es falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Luego tenemos la primera proposición falsa y la segunda verdadera. Entonces esta es verdadero. Ahora tenemos la última que dice la primera proposición es falsa y la segunda también. Entonces es verdadero, porque la regla dice que solo es falsa cuando la primera preposición es verdadera y la segunda es falsa. Ahora está la bicondicional. Esta regla dice que solamente son verdaderas cuando ambas proposiciones son verdaderas o son falsas. Entonces, la primera proposición es verdadera y la segunda también. Eso quiere decir que es verdadera, porque ambas proposiciones son verdaderas. Luego tenemos que la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Entonces es falso, porque deberían de ser ambas verdaderas o falsas. Luego está que la primera proposición es falsa y la segunda verdadera, entonces es falso. Ahora salimos con que las dos proposiciones son falsas, eso quiere decir que son verdaderas, porque la regla dice que es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas o son falsas. Ahora tenemos la negación. Este es todo lo contrario. Eso quiere decir que si la primera proposición es verdadero, ahora va a ser falso. Y si tenemos falso, va a ser verdadero. Es así. Si es verdadero, es falso. Y si es falso, es verdadero. Estas son las tablas de cada uno de los conectores lógicos, o sea, sus reglas. Ahora tenemos un ejemplo de ejercicios de proposiciones. Vemos que tenemos proposiciones y conectores lógicos. Para poder resolverlo, debemos de primero ver cuántos conectores hay. Vemos que tenemos un conector, dos conectores y tres conectores. Este ya no cuenta porque ya está repetido aquí. Una vez que ya sabemos cuántas proposiciones tenemos, vamos a usar esta fórmula que es 2n, 2 elevado al exponente n. Este n va a ser el número de proposiciones que hay. Esta fórmula se la utiliza para hacer la tabla. Copiamos 2n y como sabemos que son 3 proposiciones, es decir que el exponente va a ser 3. 2 elevado al cubo es igual a 8. Vamos a copiar las proposiciones que hay, que vemos que son la P, la Q y la R. Y como son 8 proposiciones, esas 8 lo vamos a dividir para 2, que da 4. Es decir, van a ser 4 verdaderas y 4 falsas. Aquí vamos a copiar verdadero, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora ese 4 lo vamos a dividir en 2. Es decir, que van a ser 2 verdaderas y 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas, así sucesivamente. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. A ese 2 lo vamos a dividir otra vez para 2, que nos dan 1, es decir, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero y un falso, ¿no? Una vez que ya tenemos esto, vamos a resolver lo que está aquí, que son como operaciones combinadas. Primero lo de adentro y luego lo de afuera. Vamos a dividirlo en términos, digamos. Este es el primer término, este es el segundo término y este ya es el tercero. Vamos a copiar lo que está aquí entre paréntesis, que es Q con el símbolo y la R. Es decir, vamos a resolver esto que está adentro. Para poder también resolverlo debemos de sabernos ya lo que son los conectores lógicos, o sea, la tabla, digamos sus reglas, ¿no? Vamos a coger la primera proposición que es Q y la segunda proposición que es R. Y como conector lógico tenemos la conjunción, es decir, que solo es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderos. Aquí como tenemos la primera proposición verdadera y la segunda proposición verdadera, entonces la respuesta es verdadero. Como la segunda
la primera proposición es verdadero y la segunda es falsa, es falso. Ahora, la primera proposición falsa y la otra verdadera es falso. Luego sigue que ambas son falsas, pues es falso. Tenemos, como ambas son verdaderas, entonces son verdaderas. Ahora tenemos diferentes respuestas. La primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces es falso. Luego está que la primera es falso y la otra es verdadera, entonces es falso. Y por último, que ambas son falsas, entonces es falso, ¿no? Ya hemos respondido lo que está aquí, o sea, lo que está dentro. Ahora vamos a responder lo que está afuera, que lo vamos a poner entre paréntesis, que es P con el símbolo y lo que está adentro. Y vamos a resolver. Vamos a coger la P y la respuesta que obtuvimos de adentro, que es esto. Vamos a coger los dos y vamos a utilizar la disyunción. Es decir, que es verdadero cuando al menos una de las dos sean verdaderos. Como ambas son verdaderos, entonces la respuesta es verdadero. Ahora la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, pues es verdadero, porque al menos hay una que es verdadera. Luego tenemos asimismo, entonces es verdadero. Luego tenemos asimismo, verdadero y falso, entonces es verdadero. Ahora tenemos de forma contraria, falso y verdadero es verdadero. Luego tenemos que ambas son falsas, entonces es falso. Ahora tenemos otra vez que ambas son falsas y es falso. Y por último otra vez que son falsas y son, la respuesta es falso, ¿no? Entonces ya sabemos, digamos, ya tenemos la respuesta del término 1 y el término 2. Ahora vamos con el término 3. Vamos a copiar esto y lo vamos a estar respondiendo con lo que está afuera, ¿no? Entonces vamos a coger el resultado de esto, que esto es la primera proposición, y ahora lo vamos a resolver con R, que es esto, con la disyunción. Es decir, la primera proposición y la segunda proposición. Ahora resolvemos con la regla. Quiere decir que es verdadero cuando al menos alguna de las dos son verdaderos. Vemos que en la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es verdadera, entonces es verdadero. Si la segunda y la primera, la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, entonces es verdadero. Si ambas son verdaderas, entonces es verdadero. Y si la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, es verdadero. Ahora, si ambas son verdaderos, verdadero. Si ambas son falsas, falsas. Si la primera proposición es falsa y la segunda es verdadera, verdadero. Y si ambas son falsas, es falsa. Así se resuelve un ejercicio de proposiciones que tiene conectores lógicos. Como siguiente tema también tenemos producto cartesiano. Un producto cartesiano es la combinación de los elementos de un conjunto con los de otro conjunto. Normalmente está representado por el conjunto A por B. Estos conjuntos tienen elementos. Aquí tenemos un ejemplo del conjunto A y el conjunto B. Vemos que ambos conjuntos tienen elementos. El conjunto A tiene elementos de 2, de 3, de 6 y el conjunto B elementos de 9 y 7. Si nos piden determinar el producto cartesiano de ambos conjuntos, es decir, de A por B, lo que debemos de hacer es combinarlos como mencioné en la introducción. Es decir, este 2 se combina con el 9 y con el 7. Este 3 se combina con el 9 y con el 7 y este 6 se combina con el 9 y con el 7. Estamos combinando los elementos de ambos conjuntos. Ahora vamos a resolverlo si nos piden determinar el producto cartesiano de A por B. Escribimos A por B es igual, abrimos llave y combinamos.
2 y 9, 2 está combinado con un elemento del conjunto B que es 7, y seguimos 3 con 9, 3 con 7 y también 6 con 9 y 6 con 7. Cerramos llave. Como hemos visto, estamos formando coordenadas. Si nos piden calcular el cardinal de A por B, lo que debemos de hacer es contar cuántas coordenadas tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 coordenadas. Entonces, si nos piden calcular el cardinal de A por B, ya sabemos que es igual a 6 coordenadas, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Otra forma rápida de hacerlo es contando los elementos que tienen cada conjunto. El primer conjunto de A tiene 3 elementos, que son 2, 3 y 6, y el conjunto B tiene 2 elementos. Como este tiene 3 y este tiene 2, ahora lo que debemos de hacer es multiplicarlo. 3 por 2 es 6, que es el mismo resultado para calcular el cardinal de A por B, que es lo mismo que nos salió contando todo esto. Como otro tema también tenemos función lineal y afín. Primero vamos a explicar la función lineal. La función lineal se representa mediante la ecuación f de x es igual a m por x, donde m representa la pendiente de la recta. Algo que debemos de saber es que en la función lineal la recta siempre pasa por el punto de origen. Aquí tenemos una función lineal y como podemos ver, sí cumple con la ecuación, donde m es un número real mayor o distinto de 0 y x pues es la incógnita. Para poder resolverlo debemos primero de despejar cualquier variable, pero aquí ya la tenemos despejada. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con tabla de valores. Algo que deben de saber es que f de x pueden representar también la variable y. Ahora, como dije, vamos a utilizar una tabla de valores. Vamos a utilizarla con dos puntos. Ponemos x y y. A x le vamos a denominar valores. Yo le voy a poner 3 y menos 1. Ahora lo que debemos de hacer es reemplazar el valor de x con los números que están aquí. Entonces bajamos la función y es igual a 2x, y es igual a el valor de x es 3 y seguimos resolviendo. Y es igual a 2 por 3, 6. Y encontramos el valor de y, que es 6. Asimismo, vamos a hacerlo con la otra, cambiando de valor, ¿no? Ahora con menos 1. Y es igual a más por menos es menos y 2 por 1 es 2. Entonces el valor de y es menos 2. Ahora lo que vamos a hacer es graficarlo. Aquí tenemos el plano cartesiano. Ahora lo que vamos a hacer es graficar. En el eje de la x positiva buscamos el 3 y en el eje de la y positiva el 6. Vamos a graficar el primer punto, que no está aquí, pero lo vamos a colocar. Ahora unimos 3 con 6. ¿No? Ahora vamos con el segundo punto. En el eje de la x negativa, el menos 1, con el eje de la y también negativa, con menos 2. Aquí está menos 1 y acá está menos 2. Entonces unimos y ahora vamos a trazar una recta. Como podemos observar, la recta pasa por el punto de origen. Como me fui un poco chueca, pues no se puede ver, pero sí pasa por el punto
de origen. Así se resuelve una función lineal. Ahora tenemos función afín. La función afín se representa mediante la ecuación f de x es igual a m por b más b, donde m es la pendiente y b es el término independiente. Algo también que debemos de saber es que en la función afín la recta no siempre pasa por el punto de origen. Bueno, no pasa, puede pasar por otro lado del plano cartesiano. Aquí tenemos un ejemplo y como vemos, m es el número distinto de 0, x la incógnita y b pues es el término independiente, ¿no? Ahora también para resolverlo debemos de utilizar una tabla de valores. A esta tabla de valores le vamos a agregar más puntos. X y Y. Le vamos a agregar como mencioné, más puntos. A X le vamos a asignar valores. Le vamos a asignar el 2, el 1, el 0, el menos 1 y el menos 2, ¿no? Ahora lo único que vamos a hacer es reemplazar valores para poder graficarlo aquí en el plano cartesiano. Es decir, ya sabemos que f de x también representa a y, ¿no? Por lo tanto lo escribimos y es igual a 2x más 3 y reemplazamos el valor de x. Y es igual a 2, entre paréntesis, el valor de x es 2 y bajamos los demás. Y es igual a más por más es más, 2 por 2 es 4, bajamos los demás, resolvemos. Y es igual a 4 más 3 es igual a 7. Y colocamos aquí su valor porque ya sabemos que y equivale a 7. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con el otro valor. Ahora el x ya no va a valer 2 sino 1. Entonces resolvemos. Más por más es más, 2 por 1 es 2, bajamos los demás, y es igual a 2 más 3 es igual a 5. Y ya encontramos el valor del otro punto. Asimismo vamos a estar haciéndolo con los demás. Ahora x ya no va a valer 1 sino 0. Entonces seguimos resolviendo. Y es igual a 2 por 0 es 0 más 3. Y es igual a 0 más 3 es igual a 3. Y encontramos el otro punto, que es 3, ¿no? Ahora vamos a hacerlo con los últimos que faltan. X ya no va a valer 0, sino menos 1 y resolvemos. Y es igual a más por menos es menos, 2 por 1 es 2 y bajamos los demás. Y es igual a menos. Como son signos diferentes, pues se resta. Menos 2 más 3 es igual a 1. Entonces, ese es el valor de y. Vamos a hacer otra vez ahora con el último punto, que es menos 2. Y resolvemos. Y es igual a más por menos es menos, 2 por 2 es 4, bajamos los demás y seguimos resolviendo. Y es igual, como son signos diferentes, pues se resta. Menos 4 más 3 es igual a menos 1, ¿no? Y ya hemos encontrado los valores de y. Ahora lo que vamos a hacer es graficarla en el plano cartesiano. Vamos a graficar el primer punto, que es en el eje de las x, el 2 se une con, en el eje de las y, el 7. Aquí como no lo tenemos, lo vamos a escribir. Y los unimos en el eje de la x positivas, el 2, y en el eje de las y positivas, el 7. Vamos a unirlas. Dibujamos el puntito. Ahora, como otro punto tenemos en el eje de las x positivas, el 1, con el eje de las y positivas, el 5, que aquí vamos a unirlo
1,5. Seguimos, buscamos en el eje de las y pues el 0 que está en el punto de origen y en el eje de las y positivas el 3. Dibujamos un puntito. Ahora con el otro punto. En el eje de las x negativas el -1 y en el eje de las y positivas el 1. Aquí está. Ahora vamos con el último punto. En el eje de las x negativas el -2 y en el eje de las y negativas el -1. Ahora vamos a trazar una línea. Como pueden observar, la recta no pasa por el punto de origen. Cuando no pasa por el punto de origen es denominada una función afín, pero cuando sí pasa es denominada una función lineal. Tenemos modelos matemáticos como funciones. Un modelo matemático como función es una forma de representar una situación real mediante una función, es decir, una ecuación en donde una cantidad depende de otra. Generalmente está representada por la ecuación y es igual a f de x. Aquí tenemos un ejemplo de modelo matemático que dice, un trabajador gana en una construcción $10 por cada hora de trabajo. ¿Cuánto recibirá por un número cualquiera de horas de trabajo? Para poder resolverlo debemos de verificar si es una función. Sí es una función debido a que por cada hora de trabajo se le asigna un valor. Para poder reconocerlo en otros ejemplos, debemos de verificar si en una situación se le asigna un valor que dependa de otra cantidad. En este caso, sí depende. Ahora debemos de encontrar la variable independiente y la variable dependiente de este ejemplo. La variable independiente de este ejemplo son las horas de trabajo. Horas de trabajo. Y la dependiente es la cantidad de dinero Normalmente la variable independiente está representada por la letra x y la variable dependiente por la letra y, que es igual a f de x. Ahora esto debemos de transformarlo en una función. La función nos quedaría de esta manera. F de x, que es igual a y, es igual a 10x. F de x es igual a 10x. F de x es la variable dependiente, que está también representada por y 10x son las horas de trabajo. Ahora vamos a utilizar una tabla de valores. Esto lo vamos a poner acá al ladito. Aquí vamos a utilizar una tabla de valores. Aquí vamos a poner horas de trabajo. Y aquí cantidad. Cantidad por horas de trabajo, ¿no? A las horas de trabajo le vamos a asignar cualquier valor. Puede ser 1, 2, 3 o 4. Y a la cantidad por hora de trabajo debemos de encontrar su valor. Es como que si esto fuera x, que obviamente es x porque las horas de trabajo representan x, y este es la variable y. Debemos de encontrar esa variable. En esta función vamos a reemplazar valores, es decir, en la x vamos a reemplazar esos valores que están aquí. Entonces decimos
f de x es igual a 10 por 1, que es el primer valor, y resolvemos. F de x es igual a 10 por 1 es 10, y el valor de y es 10. Asimismo vamos a hacerla con el otro. Ya no es 1, sino es 2. F de x es igual a 10 por 2 es 20. Y colocamos aquí. Asimismo con el otro. Con 3. F de x es igual a 10 por 3 es 30. Y aquí lo hacemos directamente. F de x es igual, f de x por 4 es igual a 40, ¿no? Entonces ya hemos encontrado la cantidad por hora de trabajo. Es decir, que si una persona trabaja una hora, un trabajador trabaja una hora, gana $10. Si trabaja 2 horas, gana $20. Y si trabaja 3, gana $30. Así sucesivamente. Ahora esto lo vamos a graficar. Aquí vamos a hacer una tabla donde aquí vamos a poner la cantidad 10 de abajo hacia arriba. 10, 20, 30, 40 y 50, que normalmente son la variable y. Y acá vamos a poner las horas de trabajo. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Ahora a esto, esta fila que está acá, esto está representada por la X, ¿no? Ahora a esto lo vamos a unir. 1 se une con el 10 y hacemos un puntito. El 2 con el 20. El 3 con el 30. El 40. El 4 con el 40. Y ya estarían graficados estos valores, ¿no? Ahora vamos a hacer una línea, vamos a trazar una línea. Y ya hemos graficado los valores que están aquí. Esta es una forma de cómo poder resolver un ejemplo de modelos matemáticos con funciones. Ahora tenemos función potencia. La función potencia son aquellas que tienen la forma f de x es igual a por x elevado a la n, donde a y x son números distintos a 0 y n distinto a 1. Aquí tenemos un ejemplo de función potencia. Para poder resolverlo vamos a utilizar una tabla de valores. A esa tabla de valores le vamos a asignar números. Este va a ser x y este va a ser f de x es igual a 3x elevado al cuadrado. F de x también representa y. A x le vamos a asignar cualquier valor. Puede ser menos 2, que yo le voy a asignar menos 1, 0, 1 y 2. Y para poder resolverlo, vamos a reemplazar estos valores en la potencia que tenemos aquí. Escribimos 3x al cuadrado es igual a 3. X representa menos 2 elevado al cuadrado. Y resolvemos. 3, 2 elevado, menos 2 elevado al cuadrado es menos 4, 4 positivo. Y multiplicamos. 3 por 4 es 12. Asimismo vamos a hacer con el otro. Escribimos 3x elevado al cuadrado es igual a 3 entre paréntesis menos 1 elevado al cuadrado. 3 menos 1 elevado al cuadrado es igual a 1 y resolvemos. 3 por 1 es 3. Ahora con el otro. 3x elevado al cuadrado es igual a 3 entre paréntesis 0 elevado al cuadrado. 0 elevado al cuadrado es igual a 0 y multiplicamos. 3 por 0 es igual a 0. Ahora 3x elevado al cuadrado es igual a 3 entre paréntesis 1 es igual 1 elevado al cuadrado
es igual a 1 elevado al cuadrado, 1. Multiplicamos 3 por 1 es 3. Ahora con esta que está acá, 3x elevado al cuadrado es igual a 3, entre paréntesis 2 elevado al cuadrado es igual a 2 elevado al cuadrado es 4. Multiplicamos 3 por 4 es 12. Ahora, estos resultados que obtuvimos lo vamos a graficar en el plano cartesiano. En el eje de las x negativas, que son estas, es x negativa, positiva, y negativa. En el eje de las x negativa buscamos el menos 2 que se va a unir en el eje de las y positiva con el 2, ¿no? Entonces, menos 2 se une con el 12 que está acá y dibujamos una bolita. Ahora en el eje de las x negativa buscamos el menos 1 y lo unimos con el eje de las y positivas con el 3 que están aquí. Asimismo con el otro. En el 0 buscamos el 0 mismo y bajamos al otro punto. En el 1 del eje de las x positiva buscamos el 3 en el eje de las y positivas. Ahora con el último punto. En el eje de las x positivas buscamos el 2 y lo unimos con el eje de las y positivas con el 2. Y vamos a dibujar una parábola. Me olvidé de dibujar el punto que está aquí, que es el tercer punto, 0, y dibujamos la parábola. Ya sería, es una parábola abierta hacia abajo, ¿no? Ahora nos salió esta gráfica de esta manera porque el exponente es par positivo. Si el exponente fuera par negativo, es decir, así, la gráfica no sería de esta manera, sino sería algo así. Pero como es par positivo, la parábola nos sale de esta manera. Hay muchos tipos de formas que pueden salir la parábola al momento de resolver una función potencia. Pero en este caso, la parábola o la gráfica nos salió de esta manera. Voy a explicar sobre el teorema de Pitágoras que se usa en matemática para encontrar el lado de un triángulo rectángulo, es decir, de un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, que es este que pueden observar aquí. Normalmente el triángulo rectángulo está conformado por dos catetos y una hipotenusa. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto y la hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo, o sea que está frente de los lados que forman el ángulo recto. Por lo general, los catetos se llaman y son denominadas cateto A y cateto B, y a la hipotenusa se lo denomina con la letra H o con la letra C. Cualquiera de estos dos lo pueden utilizar. En matemática, por lo general, nos mandan a encontrar ya sea el cateto A, el cateto B o la hipotenusa. Para poder encontrar los valores de estos lados, ya sea el cateto A, el cateto B o la hipotenusa, se requiere de unas fórmulas. Para encontrar el valor de la hipotenusa, su fórmula es c al cuadrado es igual a cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Esta fórmula se utiliza para encontrar el valor de la hipotenusa cuando no hay ningún valor aquí asignado. Para encontrar el cateto A, que por lo general también piden, se utiliza otra fórmula que es A al cuadrado es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Y para encontrar el cateto B es todo lo contrario. Se pone B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A
al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo de teorema de Pitágoras. Vemos que en el triángulo rectángulo tenemos medida del cateto A y del cateto B. El cateto A mide 3 y el cateto B mide 4, pero no sabemos cuánto mide la letra C, o sea, no sabemos cuánto mide la hipotenusa, la parte más larga. Para ello yo mencioné que para poder encontrar el valor de la hipotenusa se requiere de una fórmula que ya sabemos que es C al cuadrado es igual a cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Para poder encontrar el valor de la hipotenusa, lo único que debemos de hacer es reemplazar valores, es decir, vamos a reemplazar cuánto vale A, que es 3, y cuánto vale B, que es 4. Para ello bajamos C al cuadrado, que es la parte que estamos buscando de este de aquí, y reemplazamos valores. A vale 3 elevado al cuadrado más B, que vale 4 elevado al cuadrado, y resolvemos. C al cuadrado es igual a 3 al cuadrado es igual a 9 más 4 al cuadrado, que es igual a 16. Bajamos, C al cuadrado es igual a 9 más 16 es igual a 25. Y ahora, como C debe de quedar sola, vamos a pasar, como está en potencia, pasamos al otro lado a raíz. Entonces C es igual a 25, raíz cuadrada de 25, C es igual a 5. Entonces C vale 5, mide 5, es decir que la parte más larga, que es la hipotenusa, mide 5. Aquí tenemos otro ejemplo de teorema de Pitágoras. Ya sabemos cuánto mide el cateto A, que equivale a 5, y la hipotenusa, o sea la C, que equivale a 13, pero no sabemos cuánto mide el cateto B. Para ello requerimos de aplicar una fórmula, así como lo hicimos para encontrar la hipotenusa. Ya sabemos que para encontrar los catetos, especialmente si vamos a encontrar el cateto B, la fórmula es la siguiente, que es B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. Ahora lo único que debemos de hacer es reemplazar valores. Para ello bajamos, B al cuadrado es igual, C equivale a 13 al cuadrado menos, y A, que equivale a 5. Lo elevamos al cuadrado. Seguimos resolviendo. B al cuadrado es igual a 13 al cuadrado es igual a 169 menos 5 al cuadrado es igual a 25. B al cuadrado es igual a 169 menos 25 es igual a 144. Y como aquí está en potencia, pasa al otro lado en forma de raíz. Entonces B es igual a raíz cuadrada de 144. B es igual a raíz cuadrada de 144 es igual a 12. Entonces, el cateto B mide 12. Por último, si vamos a encontrar o hallar el valor del cateto A, ya sabemos que requerimos de una fórmula. Así como para encontrar el cateto B, también tenemos una fórmula para encontrar el cateto A, que es la siguiente. A al cuadrado es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Y así como hicimos en todas, vamos a reemplazar lo que son valores. A al cuadrado es igual a, ¿cuánto vale C? Vale 10, y lo elevamos al cuadrado. Menos B al cuadrado, ¿cuánto vale B? Vale 6, y lo elevamos al cuadrado. Seguimos bajando. A al cuadrado es igual, 10 elevado al cuadrado es igual a 100, menos 6 elevado al cuadrado es igual a 36. A al cuadrado es igual a 100 menos 36, 64. Como este está en potencia, pasa al otro lado en forma de raíz. A al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 64. A al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 64, 8.
entonces el cateto A vale y mide 8. Estas son las fórmulas que utilizamos para encontrar cualquier valor, ya sea del cateto A, del cateto B o de la hipotenusa. Luego tenemos función cuadrática por el método de factorización. Aquí tenemos una función cuadrática. Para poder resolverlo debemos de acordarnos sobre los casos de factorización. Dentro de esos casos vamos a utilizar el caso 7 y el caso 8. El caso 7 es x al cuadrado más bx más c y el caso 8 es ax al cuadrado más bx más c. Primero vamos a utilizar, de acuerdo a su función cuadrática, vamos a utilizar el caso 7, que es x al cuadrado más bx más c. Aquí ya tenemos la función cuadrática. El caso dice que debemos de abrir dos paréntesis, 1 y 2, y que vamos a dividir el primer término en ambos paréntesis. Es decir, si tenemos x al cuadrado, vamos a poner x en cada uno. Si aquí tuviéramos x a la cuarta, aquí teníamos que poner x al cuadrado, pero como está x al cuadrado, entonces solamente ponemos x en ambos paréntesis. Luego vamos a colocar en el primer paréntesis el primer signo, que es menos, y en el segundo paréntesis la multiplicación de ambos signos, que menos por menos es más. Ahora vamos a buscar dos números que multiplicado nos den 5, que en este caso es 5 por 1, y que restado o sumado nos den 4, que sí son los números que dije, 5 por 1. Debemos de colocar en el primer paréntesis siempre el mayor, que es 5, y acá el 1. Ahora vamos a bajar estos resultados obtenidos, que es x menos 5 y x más 1, y lo vamos a igualar a 0. Es igual a 0 en ambos resultados. Vamos a despejar x, o sea, vamos a dejar la x sola. Para ello nos queda, este es x sub 1 y este es x sub 2. Entonces, x sub 1 es igual a, como debemos despejarlo, este 5 debe de quedar en el otro lado, positivo. Y el otro es x sub 2. Más 1, como debemos despejar la x, pasa al otro lado, negativo. Una vez que ya hemos encontrado x sub 1 y x sub 2, vamos a encontrar el punto medio, es decir, el vértice, para poder graficar en el plano cartesiano. Punto medio es igual a x sub 1 más x sub 2 dividido entre 2. Y solamente reemplazamos. X sub 1 vale 5 más x sub 2, que vale menos 1, que se pone entre paréntesis, porque no pueden tener ambos signos así, dividido entre 2 es igual a 5 más por menos es menos, como no hay nada, bajamos el 1. 5 menos 1 es igual a 4 dividido entre 2. 4 dividido entre 2 es igual a 2. Y ya estaría encontrado el vértice. Ahora vamos a poner la tabla de valores aquí. Y este 2 lo vamos a poner en el centro, que nos queda aquí. Aquí en estos dos espacios vamos a poner números menores que menos 2, que es 1 y 0. Y en estos espacios vamos a poner números mayores que 2, que son 3 y 4. Ahora, para encontrar la variable x, vamos a copiar la ecuación cuadrática normal, que es x al cuadrado más 4x menos 5, y vamos a reemplazar valores. Primero vamos a comenzar con el vértice, ¿no? Con el centro. X equivale a 2, entonces reemplazamos x. Nos quedaría de esta forma y resolvemos. 2 elevado al cuadrado es igual a 4, menos por más es menos, 4 por 2 es 8, menos 5. 4
menos 8 es igual a menos 4, bajamos los demás, menos 4 por menos 5 es igual a menos 9, ¿no? Y ya encontramos el valor de x del centro, que es menos 9. Asimismo vamos a hacer con los demás. Como x ya no vale 2, sino que ahora vale 1, reemplazamos ese valor. 1 elevado al cuadrado es igual a 1, menos por más es menos, 4 por 1 es 4, bajamos los demás, 1 por menos 4 es igual a menos 3, bajamos los demás, menos 3 por menos 5 es igual a menos 8, y ya hemos encontrado el otro valor. Ahora vamos con el 0. 0 elevado al cuadrado es igual a 0, menos por más es menos, 4 por 0 es 0, bajamos menos 5, 0 menos 0 es 0 y queda menos 5. Y ya hemos encontrado otro valor de x, de y, que es menos 5. Ahora con estos dos que siguen. Como ya no vale 0, ahora vale 3. 3 elevado al cuadrado es igual a 9, menos por más es menos, 4 por 3 es 12, bajamos menos 5, 9 por menos 12 es igual a menos 3, bajamos el menos 5, menos 3 por menos 5 es igual a menos 8. Ahora vamos con el último valor, que es 4. 4 elevado al cuadrado es igual a 16, menos por más es menos, 4 por 4 es 16, bajamos el menos 5, 16 menos 16 es 0, bajamos el menos 5, 0 por menos 5 es igual a menos 5. Y algo que debemos de tener en cuenta es que estos dos puntos nos deben de quedar iguales, o sea, el 5 debe de salir acá, el 8 debe de salir acá y el 9 pues es un número distinto. Ahora vamos a graficarlo en el plano cartesiano. Ahí tenemos el plano cartesiano. Vamos a graficar primero el vértice que está en el eje de las x positiva, en el 2, que está aquí, y se une con el eje de las y negativa con el menos 9. Como no está, lo vamos a dibujar. Y aquí está, y estos dos se unen, estos dos puntos se unen. Este es el vértice. Ahora vamos a graficar el otro punto, que está en el eje de las x positiva, el 1, con el eje de las y negativa, el menos 8. Está aquí y acá. De la misma forma, con el 0, que se une con el menos 5 en el eje de las y negativas, que está aquí. Ahora, con el 3, en el eje de las x positivas se une con el menos 8, en el eje de las y negativas. Ahora el último punto, que es el 4, en el eje de las x positivas con el menos 5, en el eje de las y negativas. Y vamos a dibujar una parábola. Siempre en la función cuadrática no nos sale una recta, sino una parábola. Y así estaría la forma en la que se puede resolver una función cuadrática por el método de factorización. Vamos a aprender sobre cómo resolver esta función cuadrática por la fórmula general. Primero debemos de saber cuál es la fórmula general. La fórmula general es la siguiente. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de
cuadrado menos 4 por a y c, dividida entre 2 por a. Ahora, para poder resolver esta función cuadrática, lo que debemos de hacer primero es identificar cuál es a, cuál es b y cuál es c. La vamos a poner aquí al ladito. A es igual a 1, ¿no? A es igual a 1, b es igual a menos 6 y c es igual a 8. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar valores, es decir, si aquí nos pide cuánto vale b, ya sabemos que b vale menos 6. Entonces reemplazamos. X es igual a menos b. ¿Cuánto vale menos b? Menos 6. Una cosa es menos de la fórmula y otro de la operación. Seguimos resolviendo. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado. ¿Cuánto vale menos b? Vale menos 6. Y lo elevamos al cuadrado. Menos 4 por a, que vale 1. Y c, que vale 8. Lo dividimos entre 2 por a. A vale 1, ¿no? Y seguimos resolviendo. X es igual a menos por menos es más. Como no hay nada, bajamos el 6. Más menos raíz cuadrada de menos 6 elevado al cuadrado es igual a 36. Menos por más es menos y menos por más es menos. 4 por 1 es 4 y 4 por 8, 32. Seguimos resolviendo. 2 por 1 es 2. Y seguimos resolviendo. X es igual a 6 más menos raíz cuadrada de 36 menos 32 es igual a 4. Bajamos el 2. Ahora, una vez que ya llegamos a esta parte de la fórmula, como vemos que tenemos estos signos más y menos, lo que vamos a hacer para obtener un resultado es dividir esta operación en dos operaciones, ¿no? Una que va a estar con el signo positivo y otra que va a estar con el signo negativo. A eso lo llamamos x sub 1 y x sub 2. X sub 1 va a estar con el signo positivo, por lo tanto nos quedaría 6 más raíz cuadrada de 4 dividido entre 2. Y x sub 2 va a estar con el signo negativo, que quedaría 6 menos raíz cuadrada de 4 dividida entre 2. Ahora vamos a resolver ambas operaciones. 6 más raíz cuadrada de 4 es 2 dividido entre 2. Lo ponemos aquí. 6 más 2 es igual a 8 dividido entre 2. 8 dividido entre 2 es igual a 4. Asimismo con la otra operación. 6 menos raíz cuadrada de 4 es igual a 2 dividido entre 2. 6 menos 2 es igual a 4 dividido entre 2. 4 dividido entre 2 es igual a 2. Ahora, una vez que ya encontramos lo que son las raíces de x1 y x2, para poder graficarlo vamos a encontrar el vértice o el punto medio, que es como lo que hicimos en el método de factorización. Entonces, para encontrarlo, necesitamos sumar ambas raíces. Punto medio es igual a x sub 1 más x sub 2 dividido entre 2. Y lo único que vamos a hacer es reemplazar. Punto medio es igual a x. ¿Cuánto vale x sub 1? 4. Más x sub 2. ¿Cuánto vale x sub 2? 2. Dividido entre 2. 4 más 2 es igual a 6 dividido entre 2. 6 dividido entre 2 es igual a 3, ¿no? Ahora vamos a utilizar la tabla de valores. Vamos a hacer la tabla de valores aquí al ladito. X y Y. Y ese 3 lo vamos a poner en el centro de la tabla de valores, que está aquí. Vamos a poner el 3. En el 3 vamos a poner números menores. En este lado
lado números menores que 3, que son 2 y 1, y acá números mayores a 3, que son 4 y 5. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar valores. Vamos a copiar la función cuadrática normal. Vamos a borrar esta. Copiamos esto. X al cuadrado menos 6x más 8. Y reemplazamos valores, ¿no? Primero vamos con el centro. X vale 3, entonces lo elevamos al cuadrado. 6, como X vale 3, lo ponemos entre paréntesis y bajamos los demás. 3 elevado al cuadrado es igual a 9, menos por más es menos, 6 por 3 es 18, bajamos los demás. 9 menos 18 es menos 9, bajamos los demás, más 8, menos 9 más 8 es igual a menos 1, ¿no? Y lo copiamos aquí. Ahora lo mismo vamos a hacer con los otros puntos, que ahora es 2. Entonces x ya no vale 2, sino vale, x ya no vale 3, sino vale 2. Y resolvemos. 2 al cuadrado es igual a 4, más por menos por más es menos, 6 por 2 es igual a 12, bajamos lo demás, resolvemos. 4 menos 12 es menos 8, bajamos lo demás, menos 8 más 8 es igual a 0. Ahora vamos con el otro punto, que ya no es 2, sino es 1. 1 elevado al cuadrado es 1, menos por más es menos, 6 por 1 es 6, vamos al más 8. 1 menos 6 es igual a menos 5 más 8. Menos 5 más 8 es igual a 3. Y ponemos acá. Ahora vamos a ponerle ya no va a ser 1, sino va a ser 4. 4 elevado al cuadrado es igual a 16, menos por más es menos, 6 por 4 24, bajamos el más 8, 16 menos 24 es igual a menos 8, bajamos el más 8, menos 8 más 8 es igual a 0. Ahora con el último punto, que es menos 5. 5 nomás, 5 positivo. 5 elevado al cuadrado es igual a 25, menos por más es menos, 6 por 5 es igual a 30, bajamos el 8, 25 menos 30 es igual a menos 5 más 8, menos 5 más 8 es igual a 3 positivo. Y ya encontramos los valores. Ahora lo vamos a graficar en el plano cartesiano. En el eje de las, primero vamos a graficar lo que es el vértice. En el eje de las x positivas buscamos el 3, que está aquí, que se junta con el eje de las y negativas con el menos 1. Unimos ambos puntos y ya está. Ahora en el eje de las x positivas buscamos el 0. Después en el eje de las x positivas el 3, que se une con el, no, el otro punto. En el eje de las x buscamos el 4, que se une con el 0, pero como no está, lo ponemos aquí. Ahora en el eje de las x buscamos el 5, que está aquí, que se une con el eje de las y con el 3, positivo. Me olvidé de nombrar ese punto. En el eje de las x buscamos el menos 1, que se une con el 3,
con el eje de las y. Se nos quedaría aquí. Y dibujamos la parábola. Y esta es la forma de resolver una función cuadrática por la fórmula general. Y para finalizar, tenemos ahora las propiedades de las raíces de una ecuación de segundo grado. Normalmente una ecuación de segundo grado está representada por las raíces obtenidas mediante la solución de una función cuadrática mediante la fórmula general. Normalmente recibido su nombre como x1 y x2. Dentro de las propiedades de las raíces de una ecuación de segundo grado están las más importantes, que son la suma de raíces y el producto de raíces. Para poder resolverlo, aquí primero la suma de raíces tiene una fórmula que es x más 1, x sub 1 más x sub 2 es igual a menos b dividido entre a. Y en el producto tenemos x por x1 sub 1 por x sub 2 es igual a c dividido entre a. Para poder resolverlo debemos de identificar primero cuál es a, cuál es b y cuál es c de esta función cuadrática. A es igual a 1, b es igual a menos 2 y c es igual a 5, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar valores en esta fórmula. X sub 1 más X sub 2 es igual a menos B, que menos B equivale a menos 2, dividido entre A, que es 1, ¿no? Menos por menos es más, como no hay nada, bajamos el 2, dividido entre 1, 2 dividido entre 1 es igual a 2. Y ya hemos encontrado las sumas de las raíces de esta función cuadrática. Ahora en el producto, que es lo mismo, simplemente hay que reemplazar valores. Entonces nos queda x sub 1 por x sub 2 es igual a c, que c equivale a 1, y c equivale a 5 y a equivale a 1, ¿no? 5 dividido por a1 es igual a 5. Y ya hemos encontrado pues la suma de las raíces y el producto de las raíces. Para comprobarlo mejor podemos simplemente resolver esta función cuadrática y comprobar si sus raíces son las mismas que tenemos aquí, tanto la de la suma como del producto. Puede hacerse mediante la fórmula general. Ya como último tema tenemos ahora encontrar la ecuación cuadrática desde sus raíces. ¿Cómo la hacemos? Aquí ya tenemos las raíces. Lo que debemos de hacer es encontrar la suma de las raíces, que es igual a x sub 1 más x sub 2, y el producto de sus raíces. El producto, que es igual a x sub 1 por x sub 2. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar valores. X sub 1 equivale a 2 más x sub 2 que equivale a 5 y esto lo sumamos. Esta es la suma, es igual y resolvemos. 2 más 5 es igual a 7. Ahora vamos con el producto. Es igual a x sub 1 que equivale a 2 por x sub 2 que equivale a 5. 2 por 5 es igual a 10. Para encontrar ya la ecuación cuadrática ocupamos de una fórmula que es la siguiente: x al cuadrado menos la suma de las raíces por x más el producto de las raíces es igual a 0. Y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar x elevado al cuadrado menos la suma que equivale a 7 por x más el producto que equivale a 10 es igual a 0 y resolvemos. X al cuadrado menos más es menos, 7 por x es igual a 7x más 10x, así de esta forma, ¿no? Y ya hemos resuelto, ya hemos encontrado la ecuación cuadrática desde sus raíces. Así se resuelve para encontrar una ecuación cuadrática.